Excelente, vamos a continuar entonces con este capítulo. Sería el módulo 4. Estamos trabajando ya sobre TCP y UDP. Ya vimos IP. Recordamos entonces cómo era la pila de protocolos que estábamos trabajando. Vimos toda la parte de IP. Y ahora vamos a ver los protocolos de transporte, o dos de los protocolos de transporte que son los más utilizados en las comunicaciones IP. Para las distintas aplicaciones. Entonces vamos a ver que el campo protocolo del datagrama IP va a tener, para significar que la entidad que va a recibir en la capa de transporte es UDP o TCP, el código 17 o 6. 17 para UDP, 6 para TCP, hablando en decimal, ¿verdad? Habíamos visto el datagrama IP, que en el Ether type había un código que es en hexa 0x0800, eso indicaba que teníamos IP. Ahora bien, IP a su vez, como vimos recién en la pila, puede ser capa servidora para distintos protocolos. Uno de esos protocolos, entonces, aquí, va a ser 6. Con lo cual sabemos que dentro del campo de datos de IP está transportando a TCP. TCP entonces tiene esta estructura de encabezamiento. Acá puede ser TCP solo el encabezamiento o encabezamiento más datos. A diferencia de IP, puede ser que se envíen encabezados solamente, es decir, sin datos. IP no, ya habíamos dicho que no. Ok, veamos entonces. Los primeros campos son puerto de origen y puerto de destino. Este es un campo entonces que tiene en total 16 bits cada uno. Recuerden esto, que son siempre 1, 2, 3, 4, 5 renglones mínimo de campos de encabezamiento. Entonces tenemos 16 y 16. Quiere decir que vamos a tener de 0 a 65.535 la variación posible dentro de estos campos. ¿Qué es lo que están indicando? El puerto de origen y el puerto de destino. Aquí puede ser un poco confuso, ya que puertos generalmente lo tenemos asociado en nuestra cabecita con puertos físicos. Estos no son puertos físicos, sino puertos de la aplicación. Cuando abrimos un servidor de web, por ejemplo, un servidor HTTP, lo que se hace es abrirlo por defecto en el puerto que nos ofrece, que es 80, ya que es el puerto bien conocido para HTTP. Eso no quita que algún administrador, sobre todo obviamente en alguna aplicación dentro de la compañía, que pueda utilizar un puerto diferente. No así en internet, porque si no, no nos van a encontrar. Es decir, por defecto el browser también va a buscar a HTTP en el puerto 80. Eso funciona tanto para el puerto de destino, en este caso el que estamos buscando, o el puerto de origen. Es decir, cada vez que una aplicación como cliente abre una conexión, va a elegir un puerto de origen. Normalmente esos puertos van a ser puertos altos, es decir, puertos dinámicos, o también podría llegar a utilizar puertos registrados. Los que no va a usar nunca como inicio son los puertos bien conocidos, que quedan reservados entonces como puertos de destino. Fíjense, acá tenemos dos PCs en distintos lugares, distintas direcciones IP, que están accediendo ambas, entonces iniciando conexiones al puerto TCP80 de este servidor en internet. O sea, vamos a ver enseguida cómo se establecen esas conexiones, y esas conexiones van a quedar identificadas en forma unívoca por lo que se conocen como los sockets. Es decir, fíjense, esta conexión IP queda identificada en forma unívoca por dirección IP de destino, de origen, puerto de origen, dirección IP de destino, puerto de destino. La combinación de estos cuatro valores es única para identificar a la conexión. Fíjense que esta, por ejemplo, tiene una dirección IP diferente y podría tener el mismo puerto o no, pero de todos modos ya va a haber un valor que es diferente. Si desde una misma PC abriera dos ventanas de navegación hacia el mismo servidor, hacia la misma dirección,
Entonces la dirección IP va a ser la misma, pero cada una de las ventanas va a abrir con un puerto diferente, con lo cual siempre va a ser una conexión que va a quedar definida en forma unívoca. Número de secuencia. TCP es excelente transmitiendo información porque es un administrador muy celoso. Todos los bytes que él va a mandar, ya que él trabaja en forma de streams, es decir, de secuencias de bytes, lo va a numerar. Entonces, cada segmento TCP va a numerar a los bytes que está transportando. Fíjense que acá tenemos entonces en total 32 bits para poder identificar a esto, lo que sería 4,29 gigabytes. Que en realidad no, simplemente es una numeración secuencial, no es que estamos llevando nada acá, sino que es la acumulación de lo que estamos llevando. Ese número de secuencia no empieza en 0, empieza en un número pseudo aleatorio que genera en cada uno de los peers. Initial Sequential Number. Hay algunos, ¿qué es lo que se numera? La información, pero hay algunos segmentos de control, es decir, que no llevan información, que también están numerados, como son el SIN, que sería el segmento con el que se inicia una conexión, y el FIN, que sería aquel con el que se termina. Ahora vamos a ver en la parte de las conexiones. Número de reconocimiento, fíjense que está asociado con un flag acá, es decir, un bit que tiene que ir activado. Generalmente va activado siempre, o sea, el reconocimiento se está haciendo siempre, aunque ya se haya hecho, se va repitiendo. Obviamente, excepto en el primer pedido de conexión, ya que todavía no hay sincronización, todavía no se ha realizado la sincronización de los números de secuencia de ambos extremos. Entonces, en esa circunstancia, vamos a tener un SIN sin el ACK. Y el número de reconocimiento debería ir en todos ceros. ¿Cómo trabaja esto? Se reconoce siempre el que se está esperando. O sea, la forma de si el ACK tuviera acá un valor 100, quiere decir que estamos confirmando que hemos recibido hasta el número de secuencia 99. Fíjense que esto se llama piggybaking, es decir, no se mandan normalmente números de reconocimiento expresos si hay que transmitir información hacia el otro lado. O sea, en el mismo segmento en el que estoy transmitiendo información, le mando el número de reconocimiento de lo que realmente he recibido hasta ese momento. Header. El header también podríamos denominarlo HLN. ¿Se acuerdan? Es similar al significado que tenía en IP. ¿Se acuerdan del segundo campo? Es decir, teníamos la versión y después el HLN. Bueno, en este caso cumple con la misma finalidad, que es la identificar la cantidad de información o la longitud del encabezamiento. ¿Por qué? Nuevamente porque tenemos opciones. Lo que sí, a diferencia de las opciones en IP, en TCP las opciones son muy utilizadas. O sea que normalmente esto va a tener un valor que va a ser diferente de 5, que sería el valor por defecto. Fíjense, lo mismo que antes, que podemos tener un máximo de 10 renglones, ya que el valor, la máxima capacidad de este campo es 15, 5 es el mínimo, entonces nos quedan 10 renglones de 4 bytes cada uno, o 4 octetos, lo cual nos daría un máximo de 40 octetos. Esto está reservado, algunos se han ido utilizando con el tiempo, algunas RFC han ido incorporando algunos valores que antes estaban reservados y han sido asignados a alguna función. Nosotros no vamos a ver los posteriores, es decir, vamos a trabajar en este primer curso exclusivamente con aquellos que son más usualmente utilizados. Por ejemplo, el FIN, que sería para terminar una conexión, el SIN, que sería para iniciar una conexión, reset, para reiniciarla, por algún motivo que haya algún problema, se puede reiniciar. El P es un push, que es, ahora lo vamos a ver con detalle, el que vamos a ver con detalle es el urgent, urgente. El push significa que le estamos pidiendo al otro extremo que estos datos no queden en buffer. Normalmente el receptor lo que hace es almacenar por cierto tiempo esos datos en un buffer para poder optimizarlos, es decir, no
hasta que no se complete no le mando la información a la aplicación. Este push entonces le está diciendo mandarlo inmediatamente hacia la aplicación. El acknowledgement o reconocimiento, que ya lo vimos, y el urgent, los datos urgentes. ¿Cómo se colocan? Bueno, es 1 o 0, ya que es un bit, o sea que está activado o está desactivado. La ventana de recepción le indica a el peer, es decir, al par, cuál es la cantidad de información que está dispuesto a recibir. Esto trabaja como un control de flujo para evitar que una de las partes, que generalmente un servidor, sea muy rápido, tenga mucha capacidad de procesamiento y ancho de banda, pueda inundar de información a una PC que puede ser mucho más lenta. Cómputo de verificación. Lo que quería decirles acá entonces es, como siempre, cuál es la capacidad. Son 16 bits, o sea, son un máximo de 64K. Vamos a ver que hay situaciones en las que estos 64K pueden ser poquitos, sobre todo si las velocidades de transmisión son muy altas y hay latencias que son también elevadas. Convendría que esto fuera mayor. Vamos a ver que las opciones nos van a proveer un mecanismo como para poder utilizar un multiplicador de la ventana. Cómputo de verificación. Acá sí se hace un chequeo de la integridad de toda la información enviada, tanto del encabezamiento como de los datos, y también algo más, que es un pseudo header. Es decir, aquí no se aplica mucho lo que pregona el modelo de referencia OSI respecto a la independencia de las capas, ya que este control tiene en cuenta datos que corresponden a el datagrama IP. Fíjense que este es el segmento. ¿Cómo se hace para calcular? Se pone, bueno, este valor que estamos calculando, precisamente todo en 0. Se le agrega entonces la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el campo protocolo, el campo reservado, cómputo longitud del segmento de TCP. ¿Qué es lo que hace? Esto también es agregado porque no está. Todo esto se considera pseudo header. O sea, con todos estos datos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se los coloca, se los alinea a 16 bytes. A 16 bits, perdón. Entonces sería puerto de origen, puerto de destino, ponemos abajo, número de secuencia de la primera mitad, número de secuencia de la segunda mitad, y así con todos los datos los alineamos a 16 bits. Incluyendo esto, el pseudo header. ¿Qué es lo que se hace? El complemento a 1, que sería la operación binaria, y finalmente el complemento a 1 de ese resultado. Y ese es el valor que se va a incluir entonces como checksum. Por supuesto, el receptor va a hacer el mismo cálculo, y si le da igual, quiere decir que no ha habido errores. Si le da mal, ha habido errores y lo va a descartar. Puntero urgente. Generalmente todos varios de los protocolos tienen algún mecanismo como para poder indicar al receptor que ciertos datos están sujetos a algún mecanismo expreso, es decir, algo más rápido. Podría ser un escape, podría ser alguna tecla especial si estamos en tiempo real e interactivo. Entonces este puntero urgente, por supuesto, tiene que ir activado, es decir, tiene que el bit U tendría que ir en 1 para que el receptor diga a ver cuál es el valor del puntero urgente. ¿Cómo se usa? Bueno, vamos a hacerlo directamente con un ejemplo. Vamos a suponer entonces que se activó el flag U, y puntero urgente tiene el valor en hexa 0x0030. Eso significa entonces que los datos urgentes van a estar ubicados desde la posición 0, es decir, el offset 0 en los datos, hasta el 002F, que sería el último. En 0030 ya empezarían los datos normales en la carga. Opciones. Fíjense entonces que el header me va a determinar con su valor de que hay opciones y cuál es la longitud de esas opciones. En este caso, otro ejemplo, vamos a suponer que estamos poniendo el valor de las opciones en 8. Eso significa que son 5 más 3, 8, o sea que va a haber 3 renglones de opciones.
3 por 1, 2, 3, 4, 3 por 4 va a haber 12 bytes. Veamos cómo sería una forma de ponerlos. En las opciones hay algunas que tienen una longitud simplemente de un byte, que nos está diciendo cuál es la opción, y otras tienen también acompañado la longitud. En este caso tenemos, por ejemplo, 020404S. El tipo es la longitud máxima del segmento que van a poder transmitirse entre estas dos entidades. Ese es el valor 2 o 02. Después viene la longitud de las opciones, quiere decir que es 1, 2, 3, 4. En este caso son 4 bytes. O sea que los 2 bytes que siguen también están dentro de esa opción, y en este caso están indicando el valor del segmento máximo que se puede transmitir, que sería de 1260. Segundo renglón. En este caso tenemos una opción, voy a empezar por la segunda, 03, que significa la escala de ventana, lo que les había dicho antes. Lo que va a hacer es, 03 me está diciendo que la longitud es de 3, o sea que 1, 2, 3, y el valor es 0,1. O sea que esto significa que el valor de ventana lo vamos a estar multiplicando por 2. O sea, lo que estamos haciendo es duplicando, entonces esos 64K van a poder ser 68, ya que el valor de la ventana va a estar multiplicado por esta opción. Obviamente tienen que estar los dos de acuerdo. Fíjense que acá entonces tenemos 1, 2, 3 octetos, y este 0,1 significa no, es decir, no opera. Se está usando simplemente como relleno para poder alinear esta opción, la del Windows Scale, en un renglón. También está indicado en la RFC que puede utilizarse para utilizarse ceros al final para rellenar las opciones, pero lo que he visto siempre es que se completa por cada renglón y rellenando con no. Acá hay otro ejemplo, tenemos 0402, la opción 04 es permiso SAC, significa que van a utilizar lo que se llama el ACK selectivo, para no, cuando hay un error no se retransmite todo lo que ya se envió, sino que simplemente aquel que tuvo algún problema o que se perdió. Y fíjense, longitud 2, entonces la opción 04, longitud 2, 1, 2. Y se está rellenando, entonces como son dos octetos, con otros dos octetos que son NOP. O sea, 0101, 0402. Y finalmente entonces vienen los datos, que son variables y obviamente podrían no existir. La capacidad del campo entonces es hasta 64 kilobytes, y la opción ms size, es decir, el tamaño máximo del segmento, es el que nos indica cuál va a ser el valor máximo que podemos transmitir aquí. Veamos entonces ahora, una vez que ya vimos los campos, cómo trabajaría TCP. Volvemos nuevamente a nuestro ejemplo, en el que vamos a tener una conexión TCP. Recordamos entonces que esa conexión TCP queda identificada en forma unívoca por estos sockets. Es decir, el socket de origen, o sea, sockets de transporte de origen y de destino. Dirección IP 24.45.78.9 desde el puerto de origen 5678. Dirección IP de destino 20.45.6.34 hacia el puerto bien conocido 80. O sea que si nosotros entramos a ver las conexiones en este servidor, vamos a ver estos valores. ¿Cómo se establece una conexión? Fíjense entonces lo que estábamos viendo recién, es decir, el mismo ejemplo lo vamos a llevar a cómo se establecería. En principio tenemos un web browser que todavía no ha iniciado ninguna conexión, o sea que tenemos el closed, cerrado. Y hay un servidor de web que está escuchando, es decir, que el administrador abrió la aplicación en el puerto 80. Una vez que se requiere un pedido de conexión, porque se puso una dirección, una URL en la barra del navegador,
Entonces, antes de que se pueda mandar ese pedido de la página, se tiene que establecer una conexión. Entonces, queda en SYN send. SYN, recuerden que es el pedido de conexión. Secuencia 100 quiere decir que 100 es un valor arbitrario que estamos poniendo acá. Eligió un número de secuencia inicial de 100. Y en los bits de control está yendo activado el bit de SYN, que es el pedido de conexión. Ese servidor que está escuchando entonces recibe el SYN y que tiene esta configuración: puerto de origen 5678, puerto de destino 80, número de secuencia, el número que generó, número de reconocimiento, va todo en 0 porque no puede reconocer nada, y entre los flags solamente va a estar activado el fin de SYN. Por supuesto acá está mandando una ventana de recepción, puntero urgente 0 porque no está activado, y el cómputo de verificación el que corresponda a esta operación binaria sobre todos los datos del encabezamiento y del pseudo encabezamiento. Acá tenemos también que estamos indicando opciones en 3 renglones, porque fíjense que pusimos un 8, es decir, sería similar a lo que estuvimos viendo en el ejemplo anterior sobre las opciones. Una vez que recibe el SYN, él va a contestar entonces. Fíjense, está reconociendo en el campo de reconocimiento ACK101, está generando una secuencia 300, que también la generó en forma pseudo aleatoria, y los bits entonces de control está el SYN y el ACK. O sea, SYN para un lado, SYN ACK para el otro. Acá está entonces un ejemplo de cómo estaría constituido ese encabezamiento. Puerto de origen, ahora 80. Puerto de destino, 5678. O sea que se reversan. Lo mismo que las direcciones IP, en este caso se reversan los puertos. Número de secuencia, el 300, el que él generó. Número de reconocimiento, le está diciendo, recibí tu secuencia 100. Ahora estoy esperando la 101. Fíjense que entonces tiene la misma cantidad de opciones. Le estará contestando si acepta o no las opciones que mandó el cliente. Fíjense entonces que acá tenemos reconocimiento 1 porque está activado el número de reconocimiento, y tenemos el SYN en 1 también. Ventana de recepción, está poniendo una ventana de recepción. En este handshaking de 3 vías entonces, fíjense que acá él está reconociendo la secuencia que le mandó el servidor. Y aquí nuevamente está mandando la secuencia 101. O sea, él ahora, hasta que mande más información, va a seguir enviando el 101, ya que empezó en el 100, mandó un SYN, o sea que lo próximo que él va a enviar va a estar con el 101. Fíjense entonces que en este caso solamente va activado el bit de ACK, que es como va a estar de acá en más activado todo el intercambio de información hasta el cierre. Esto queda establecido. Entonces fíjense que cuando él mande datos ahora va a ir con la secuencia 101 y va a mandar determinados datos. Por ejemplo, 101, si él mandara 100 bytes de información, significa que el próximo número de secuencia que él va a mandar va a ser el 201. Él acá, cuando le conteste reconociendo estos datos, le va a decir que está esperando 101 más 100, 201. O sea, le va a decir ACK 201. Este proceso de establecimiento de la conexión suele denominarse handshaking de 3 vías, es decir, porque está constituido por 3 mensajes: un SYN de un cliente hacia un servidor, un SYN ACK desde el servidor hacia el cliente y un ACK del cliente. La conexión quedó establecida. Finalmente vamos a ver entonces que si ese encabezamiento IP tiene en su campo protocolo el valor 17 o 17, que estaría en este caso en decimal, o sea que podríamos decir 17, tenemos el encabezamiento UDP más los datos.
UDP es un protocolo que a diferencia de TCP no establece conexiones y es infinitamente más sencillo. TCP tiene que activar distintos timers, modos de recuperación, ver si se perdió alguna secuencia en el medio, cuando manda una información, cuánto va a esperar por el reconocimiento. O sea que hay un montón de timers y procesos de recuperación que son automáticos y obviamente tienen que estar codificados, entonces es una aplicación compleja. En este caso UDP es muy sencillito, fíjense que solamente tenemos dos renglones, o sea 1, 2, 3, 4 por 2, 8 octetos que tienen el puerto de origen, es similar al puerto de origen en TCP, nada más que acá se usa en UDP, y un puerto de destino. La longitud y el cómputo de verificación de los datos, nada más. Eso es todo y para algunas aplicaciones como la transmisión de voz y algunas otras aplicaciones en tiempo real es ideal. Aunque bueno, hay que complementarlo, ya vamos a ver cuando veamos VoIP que hacen falta algunas otras funciones que UDP no provee, pero bueno, es muy sencillito y se usa bastante. Nuevamente, cuando terminen todo esto, realicen las prácticas. Porque la práctica hace a que ustedes sean mucho más especialistas y tengan más confianza en todo esto. Muchas gracias entonces y nos estamos viendo para seguir con uno más que serían los otros protocolos. Vamos a cerrar acá.